Hola, un saludo, te invito a que te suscribas a mi canal. Vamos a hablar del tema de derechos humanos, espero estés muy bien, te mando un cordial saludo y vamos a abordar este tema que necesitas aprender. Todos los seres humanos deberíamos aprender sobre los derechos humanos. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos lista de algunos artículos que en sus principios son sociales, individuales, económicos, culturales y civiles. Esta declaración la aprobó el Consejo de las Naciones Unidas en 1948. ¿Por qué la crearon? La crearon porque hubo problemas de una guerra mundial, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Esto llevó a grandes pérdidas humanas que peleaban por distintas razones, pero una de las más fuertes era por el dominio del territorio. Para que la otra nación se pudiese ampliar, entonces en la guerra lo que hacían era el exterminio de las personas de la otra parte para poder abordar y posesionar su territorio. Esto es en algunos rasgos de lo mayor que pasó en la Segunda Guerra Mundial, cuando todos los países aliados dominaron a Alemania. Ellos generaron esta Declaración Universal para evitar que hubieran más guerras y por esto hacer que el ser humano tuviera más libertad, tuviera la igualdad y se basaran estos principios en la dignidad humana de todos los seres humanos, principalmente de los países aliados, pero esto se hizo para que en todo el mundo puedan contar con estos derechos, evitando otra posible guerra, para a donde se fundamenta que hay que respetarse por el solo hecho de ser humanos. Esto fue la base de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este documento se consignaron derechos básicos para cualquier persona, independientemente de sus creencias, del sexo, de la nacionalidad o país de origen, de su raza, porque hay que recordar que anteriormente había mucho problema por la raza, había mucha discriminación, aún hay rasgo de discriminación con respecto en la piel, en el color de piel y en la nacionalidad. Ya que muchos años anteriores en la historia se cuenta que el blanco, la piel blanca o la nacionalidad donde regían las personas con la piel blanca, tuvieron sometidos en la esclavitud a la raza de piel color negra. Entonces había mucha discriminación, eran considerados en la antigüedad como una propiedad, no como seres humanos. Esto lo podemos ver en una película que se llama De esclavos. Se pueden ver estos rasgos, cómo los maltrataban, cómo los tenían como si fuese un animal más y eran muy violentados, los torturaban y muchas veces los mataban. Pero había en cuestión de raza, había una denigración y no se respetaba su dignidad de hecho de ser humano. Eran una propiedad, los vendían y esto cambió en la historia. Ahorita no es importante qué color sea la piel de la persona,
Lo importante es que es un ser humano y se considera en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que todos somos iguales independientemente del físico, del color de piel o de la nacionalidad. En esto hay varios artículos, 30 artículos de derechos humanos, donde nos dice que todos los seres humanos nacemos libres e iguales, ya que en el tiempo de la esclavitud, pues los que estaban sometidos no eran ni libres ni iguales. En el artículo 2 menciona que todas las personas tenemos derechos proclamados en esta carta. Aquí se fue formando estos artículos para que ya se respetara la dignidad humana y cambiara el pensamiento de las personas que aún tenían esclavos y se tenían que ver forzados a que quitaran ese pensamiento de que no se era igual. Aún en la actualidad en muchos países todavía se tienen ciertos rasgos de racismo, pero ya no con el porcentaje que había antes de proclamar los 30 artículos. En el artículo 13 habla de que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. En este tema de la esclavitud no tenían el derecho a la vida, puesto que los mataban y no les hacían nada al dueño de la propiedad, que era un esclavo, considerado como una propiedad y no como un ser humano. No tenían libertad, puesto que los hacían trabajar todo el día y si se enfermaban los dejaban morir. Y la seguridad de que ellos eran parte de, como si fuesen ganados, pues no tenían seguridad, cualquiera los podía ir a matar y no les pasaba nada, ya que eran considerados como una cosa, como un objeto, no como un ser humano. También había mucha violencia con respecto a los pueblos que normalmente estaban establecidos y su seguridad se las violentaban, puesto que hacían ejercer el poder de mala forma y la gente temía por su vida. Podían entrar a su casa y todo y no pasaba nada, porque eran los más fuertes, los más ricos, y ese tipo de violencia se vivió antes de estas declaraciones. Aún hay, pero ya no con el porcentaje que normalmente había anteriormente a estos artículos. En el artículo 4 nos habla que nadie será sometido a penas de torturas ni tratos crueles o inhumanos. Esto también hace referencia en los esclavos en ese tiempo, que eran torturados, maltratados, con tratos crueles, porque a veces los dejaban sin comer o los hacían trabajar día y noche, y los que morían pues ya si bien les iba los enterraban, y los que no los seguían explotando hasta que diera su vida. Inhumanos porque muchos de ellos los ocupaban, como por ejemplo en una mina, y los hacían vivir entre la humedad, entre plagas, no tenían buena comida, eran tratos totalmente inhumanos, que ahorita se nos hace difícil creer que exista, que alguien te pueda maltratar de esa magnitud o que te pueda tener aislado y no darte una buena comida, no poder dormir. Estas personas de las minas, por ejemplo, tenían que estar ahí en la humedad, sin zapatos, andrajosos, sin bañarse, y solamente su organismo es el que le respondía, y vivían un poco más, pero generalmente se supone que vivían entre 40 y 45 años, por tanto maltrato crueles, torturas y mala alimentación.
Entonces, este artículo evita, ya no se puede tomar a una persona y tenerla con estas penas de torturas y tratos crueles e inhumanos. En el artículo 6 nos habla que todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Todos tenemos el derecho de poder exigir de manera jurídica nuestros derechos y tenemos una personalidad jurídica al tener nuestra acta de nacimiento y todo gozamos de muchos derechos. En el artículo 7 todos tienen derecho a la protección contra la discriminación. Aquí hay muchas naciones que aún no respetan esta protección contra la discriminación, ya que en los derechos humanos te dice que debes de respetar la dignidad del ser humano y que pueden tener la libertad de escoger cómo van a vivir. Por ejemplo, aquí en la actualidad, en muchas naciones todavía hay la discriminación sexual. En derechos humanos se dice que se tiene que respetar la preferencia sexual de la persona. No se puede limitar porque es un derecho de su dignidad humana poder elegir lo que a la persona más le haya motivado en cuestión de sexuales. Ha habido siempre el rasgo de la homosexualidad desde tiempos remotos, sin embargo, se practica, pero no se le daba un satanismo, por decir así, se veía mal dependiendo las culturas o dependiendo la religión. Pero recuerden que en muchas naciones la práctica de ese tipo no es nueva, simplemente era más, por decirlo así, lo hacían que no se enterara la gente, un decir, o que no sacaban su verdadera personalidad. Pero hay que recordar aquí en este tema de la discriminación sexual que hay que documentarse mucho porque en cuestiones psicológicas la identidad de una persona no tiene que ver con lo físico de una persona. Entonces podría satanizarse o verlo mal, pero en estos derechos, por tanta violencia que se generó defendiendo el derecho de esa parte de la persona con rasgos de otras preferencias sexuales, pidieron o exigieron que se les respetara y para evitar tantas confrontaciones, tantas muertes, hay personas que son homofóbicas, que no entienden el tema y pues hacían muchos asesinatos. Entonces este artículo nos habla de que no debe de haber discriminación. También, por ejemplo, bueno, hay una película que se llama Pies de Acero, que nos habla de una discriminación por el tono de piel, por la raza. También es evitado y ahí en esa película se ve que es desde niño ya ellos se van mentalizando que odian a la raza contraria, a la gente de color, de piel diferente, y eso es un acto de discriminación. Ya no podemos actuar con esa discriminación porque esto, si nosotros practicamos esa protección contra la discriminación, se ahorran muchas vidas, y se ahorra uno que no haya tantos conflictos por estos temas, que en países hay un mínimo, pero hay países donde sí se ha habido mucha muerte por la discriminación. También puede ser discriminación económica y esto conlleva a que va a haber un conflicto interno y posteriormente va a haber mucho problema
Es por esto que se determinó en la declaración que se tenían que respetar estas discriminaciones. Hay muchas personas que tienen preferencias sexuales distintas ellos se inconformaron y hubieron muchas muertes pagando para que se pudiese llegar a, a entender que eran preferencias sexuales distintas y a que no fuesen discriminados. En el cuestión de la piel, del color de piel y de raza, hubieron muchísimas muertes porque no querían entender que estas personas eran seres humanos igual que nosotros, que tenían alma. Hay una película también que habla sobre esto para que entendamos más de qué se está hablando con respecto a la protección en contra de la discriminación, que nos habla de la controversia de Valladolid. Ahí vemos cómo el clero había en ese tiempo cometido el error de ver a los indígenas como animales, como gente que no tenía alma ni tenía derechos. Son cosas para poder comprender el tema de qué es una discriminación, porque en la actualidad ya no hay tanta discriminación, no la palpamos tal cual en la antigüedad. Y podríamos decir, no, pero este artículo, ¿para qué? Si no, yo no puedo, yo sí me siento igual que los demás. Bueno, en el tiempo pasado, en su mayoría la población actuaba de esa forma discriminatoria en muchos sentidos. Hacían con mucho más porcentaje, se cometían atrocidades y no se le reconocía protección contra la discriminación. Eso es muy importante irlo entendiendo para poder ir detectando dónde está la discriminación. En el artículo 8, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales. Bueno, en este sentido, vamos a suponer que estas personas que cuentan con la protección contra la discriminación han sido víctimas de alguno de ellos. Bueno, ellos pueden pedirle a los tribunales que le hagan valer su derecho y que protejan su condición y no sean víctimas de la discriminación. En estos tribunales puedes hacer valer cualquiera de todos estos derechos que tienes como ser humano. Vuelvo a recalcar que estos derechos se hicieron, estos artículos con estos derechos, para evitar posibles problemas internos por estos problemas de discriminación y de otros, para evitar los conflictos internos y para evitar otra guerra mundial, donde pagaron muchas vidas y donde si en un momento dado se da otra guerra, pues se pagaría con más vidas. En el artículo 9 se habla de que nadie puede ser detenido, desterrado ni preso arbitrariamente. Todos estos delitos se llevaban a cabo en la antigüedad. Cualquiera detenía a una persona o lo corría de su territorio, lo desterraba, tomando en cuenta solamente su voluntad de la persona que ejercía este tipo de problemas a otra persona arbitrariamente, los detenían sin tener un juicio. Bueno, este artículo protege de que si no, la persona no ha cometido un delito o no hay una orden judicial expresa, escrita, no, no pueden detenerlo, no hay motivo para detenerlo. En el artículo 10 dice que toda persona tiene derecho a un tribunal independiente e imparcial. Esto es para evitar que haya la corrupción de ir y pagar y decir, ¿sabes qué? Yo quiero que esta persona esté en la cárcel.
El tribunal tiene que ser independiente e imparcial. No puede tomar la medida de decir, ah, sí, porque esta persona me dio dinero, me cae bien, yo lo voy a retener aquí años, los que yo quiera. Tal vez en la práctica no lo sabemos, tal vez se diera hoy en día, pero ya sería un porcentaje mínimo y tendría una consecuencia muy fuerte si tú compruebas esa acción del tribunal. Esto le queda muy claro al tribunal que no puede tomar partido para dar beneficio a otra persona y culpar en su caso a un inocente o retener a un inocente. En el artículo 11 nos habla que toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y a penas justas. Este artículo defiende el derecho de las personas que están detenidas en prisión y que aún no se ha comprobado que realmente él haya sido. Entonces, tiene derecho esta persona a presumirse de inocencia y a que se le haga un juicio justo para determinar si en realidad sí tuvo la responsabilidad de la cual se le acusa. A penas justas porque dependiendo del delito, que hay delitos graves y hay delitos no graves, va a ser la pena que se le dé a la persona. En otro artículo 12 dice que toda persona tiene derecho a la privacidad, a la honra y a la reputación. A la privacidad de, por ejemplo, de datos, no pueden andar sus datos donde quiera, ¿no? Y en la honra, que no puedes hablar mal de una persona sin tener, bueno, no se puede denigrar a una persona, por ejemplo, en los medios de comunicación y afectar su reputación, ponerla como una persona mala y que no tienen pruebas de ello, simplemente afectan su dignidad humana, su honra y su reputación. En el artículo 13 dice, toda persona tiene derecho a la libre circulación y a elegir libremente su residencia. La persona puede salir, acuérdense que hay sistemas políticos donde la persona no tiene la libre circulación, donde está limitado. Entonces, en estos artículos se refiere a los países que sí dejan a sus ciudadanos que puedan ir de una ciudad a otra y que puedan elegir vivir en cualquier estado de la nación. Un ejemplo. En el artículo 14 se dice que se tiene derecho al asilo en cualquier país. Cuando hay problemas de guerra, por ejemplo, la persona puede tramitar un asilo en cualquier otro país y si el país está de acuerdo y le permite, la persona puede irse al otro país, evitando la guerra. En el artículo 15 dice que todas las personas tienen derecho a una nacionalidad y a cambiar de nacionalidad. Esto refiere a que la persona, si nace en determinada nación, es integrante de esta nación y por lo tanto la va a proteger con todos los derechos a esa nacionalidad, se le va a respetar esa nacionalidad. A cambiar de nacionalidad, muchas veces la persona se va a otro país y hace muchos años allá en otro país y puede pedir el cambio de nacionalidad o se casan y ya adquieren la otra nacionalidad. En el artículo 16 dice, todos los individuos tienen derecho a un matrimonio libre y a la protección de la familia. Todos tienen derecho jurídicamente ahora sí que a casarse libremente con la persona que ellos decidan y a tener la protección de la familia, a poder vivir en paz con su familia dentro de la nación, sin que nadie le moleste y tener esa libertad.
El artículo 17 dice: toda persona tiene derecho a la propiedad individual o colectiva. Hay personas que viven colectivamente, más que nada en los círculos de los indígenas, un ejemplo. Y en la propiedad individual, cada persona puede adquirir una propiedad y vivir ahí sin ningún otro problema. Está permitido. Acuérdense que hay sistemas políticos en los que no tienen derecho a la propiedad individual o colectiva, que son la propiedad es parte del Estado y no hay ese afán de poder adquirir una propiedad individual o colectiva. Nuestro sistema político sí se adecua, y estos artículos fueron hechos para que todas las naciones fueran adecuándose, porque es muy difícil que el Estado pueda manejar todas las tierras y todo, y que las personas no puedan hacer su patrimonio individual también, dependiendo de su trabajo. Entonces, en otros países, por su sistema político, el Estado es quien administra todos los bienes y no da esa pauta para tener una propiedad individual. El que gobierna todo el territorio es el Estado. En el artículo 18 dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Hay muchas culturas que han perdido miles o millones de vidas por el tema de la religión y la libertad de pensamiento. Aquí libera a estas personas que pueden expresar de manera pacífica. Ahí hay un tema importante, porque muchas personas confunden que pueden dar su pensamiento, pero con agresividad, violencia y hostilidad. Bueno, aquí en este artículo lo deja muy claro: sí puedes expresar tu diferencia de pensamiento, pero no con violencia. Tiene que ser de una manera pacífica, de un análisis pacífico fundamentado, y se tiene que respetar esta parte de la conciencia, el pensamiento y la religión. ¿Por qué es muy importante? Porque cada persona ha crecido en una cultura totalmente distinta, donde se generaron diversos dioses, diversas maneras de ir practicando la fe. Entonces, cada persona del círculo diferente, de la nacionalidad diferente, de un idioma diferente, tiene, según su desarrollo cultural, va a tener sus creencias. Muchas veces estos círculos permiten que otro círculo les dé la información de otros dioses o de otros usos y costumbres, y muchos círculos lo adaptan sin mayor problema. Pero hay círculos culturales que no permiten, porque ellos consideran que su religión, su pensamiento es el efectivo. Ahí es donde muchos han entrado en guerras y no se ha respetado la vida. ¿Por qué? Porque en sus usos y costumbres dicen que las personas que no crean en lo mismo no son bien vistas o no están acorde a sus dioses. Por eso estas personas pueden matar defendiendo su cultura y sus bases. Pero habría que analizar que hay muchos círculos diferentes con dioses totalmente diferentes en la actualidad, y en la remota antigüedad ha sido así. Cuando se declaraba la guerra de un círculo de población diferente a otra y se ganaba la guerra, se les imponía todo al otro círculo, se les imponían sus costumbres, sus dioses y todo, porque no había la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Ahorita es lo que se les pide en este artículo, que ya no se puede sangrar a las personas
que sean de diferentes pensamientos. Tiene que haber un respeto porque una persona de un círculo de creencias distintos ya nació bajo ese tenor de creencias. Ya no es que está inventando que cree en algo. Sí hay pensamientos que se abren y pueden tornarse a otra fe, pero ya es una manera de explicación y la persona tiene la libertad de pensamiento y de conciencia y religión de adquirir otra doctrina, pero ya no como antes de que se le permitía que la persona que no creyera igual a ti, tenías que ir y matarlo porque ya no debería de vivir en este mundo. Entonces, esa es la gran diferencia que hace el artículo 18 con respecto a las creencias y a la religión. En el artículo 19, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. En este, yo puedo expresar mi opinión, pero volvemos a repetir que tiene que ser de manera pacífica. No puede ser que yo violentamente golpee a una persona para que reciba mi libertad de opinión o la agreda en mi expresión, pueda yo violentar un derecho de otro individuo. Este artículo lo malinterpretan mucho los medios de comunicación, específicamente de lo que da más rasgo a esta libertad. No todos los medios de comunicación ocupan esto, pero en algunos casos no respetan la libertad de la otra persona o los derechos de la otra persona y pueden a veces hasta llegar a inventar opiniones para agredir a ciertas personas. Entonces la libertad de opinión es yo puedo expresar lo que razono, pero de una manera pacífica. Esa es mi manera de expresión. Ahí podría caber en esta como ejemplo, por ejemplo, el derecho de la sexualidad. Cuando se abren los debates sobre el respeto de la sexualidad, de las preferencias sexuales, ahí hay una libertad de opinión porque en cuestiones religiosas actuales no está aceptada la homosexualidad, por dar un ejemplo, y hay una libertad de opinión, pero una libertad de opinión drástica que te dice que esto es y que eso es y que no se respeta a la persona en su preferencia sexual. Esta es un ejemplo, pero hay muchas cosas que donde se ve en este artículo que no hay una libertad de opinión. Por ejemplo, en política muchas personas o reporteros han sido productos de violencia o inclusive desaparición forzada, o también se ha dado el que los han matado por dar una opinión diferente a la política. Un ejemplo nada más. Pero sí, este artículo es muy importante porque al hacerse valer este artículo se ha respetado las diversas ideas intelectuales y se ha dado ya menos porcentaje de violencia, menos muertes, porque ya es un derecho humano. En el artículo 20 nos dice que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación. En este artículo, antes la gente se tenía que reunir a escondidas para poder hablar temas que no les parecía. Sin embargo, ahora sí que ahorita en la actualidad sí se respeta esta reunión de personas sin que les afecte.